Hay juegos que quieren ser culto instantáneo, que quieren ser el póster enmarcado en tu pared game, quieren convertirse en la joya incomprendida que solo los que saben lo valoran. Aeon Must Die es uno de esos títulos que apunta altísimo, estética brutalista, narrativa de traición galáctica, combate técnico y una dificultad desafiante. Vaya, todo el paquete. En papel suena como ese juego es el que recomendarías con una mirada intensa diciendo, esto no es para cualquiera. El problema es que una cosa es querer ser exigente y otra muy distinta es sabotear tu propia experiencia. Porque sí, Ion Must Die no es un desastre, pero tampoco es esa joya oculta perfecta que algunos imaginan. Tiene ideas interesantes, identidad visual potente y una intención clara de ofrecer un combate profundo. Pero también arrastra decisiones de diseño que en la práctica terminan rompiendo el ritmo, la paciencia y en algunos momentos la jugabilidad misma. Así que como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. Así que ponte cómodo y guarda esa cartera antes que digas, ahorita lo compro. Y mejor mira la reseña antes de tomar lo que podría ser una decisión precipitada. Antes de comenzar, te invito a ver otras reseñas que he hecho. Podrás acceder a ellas desde la parte superior derecha o bien te dejaré la liga en la descripción. Quien quite y encuentres tu próximo juego favorito ahí. Encarnamos a un guerrero que comparte el cuerpo con Aeon, un emperador traicionado que busca recuperar su poder y castigar a quienes lo destronaron. La relación entre ambos tiene bastante potencial. No es una simbiosis amistosa, es una alianza forzada. Algo así como cuando Spider-Man tiene un simbiote. Dos voluntades coexistiendo con fines que no necesariamente coinciden. El concepto es bastante atractivo sin duda alguna. Hay tensión implícita, hay una sensación constante de que no eres el héroe tradicional, sino el vehículo de una entidad obsesionada con el poder. Sin embargo, el juego no profundiza demasiado en esta dualidad. La narrativa sirve meramente para justificar el combate, no para expandirlo. Y eso no es necesariamente malo. Hay juegos donde la historia es el condimento y no el plato principal. Y aquí, el plato fuerte es otro. Si algo define a Aeon Must Die es su sistema de combate. No es un beat'em up clásico de apretar botones como un desquiciado, pero tampoco es un hack and slash frenético sin consecuencias. Aquí la clave es leer al enemigo, controlar la precisión y romper la postura del rival en el momento preciso. El juego intenta construir un sistema basado en ritmo y precisión, por lo cual debes observar patrones, identificar ventanas de castigo y medir cada movimiento. Y cuando todo funciona, el combate se siente bastante intenso y satisfactorio. Hay momentos donde realmente sientes que estás dominando el sistema. Y esos momentos, bueno, son muy pocos. Pero al menos hay momentos. Porque el problema es que no siempre se alcanza esa fluidez. En fin. Por otro lado, contaremos con un sistema de frío y calor, por así decirlo. Conforme haya un ataque, una barra subirá o bajará dependiendo si usaste un golpe fuerte o un golpe normal. Este sistema en un inicio es algo confuso. Y la verdad es que nunca le entendí bien cómo funciona. Pero ese es otro cuento. Si llegas a llenar la barra de calor, Ion hará muchísimo más daño. Pero cualquier soplo de aire acabará en la muerte. Pero si tu barra de frío baja demasiado, pues harás menos daño. Y también cualquier daño acabará con tu vida. Esto es algo extraño en un juego. Por lo cual tendrás que aprender bien a saber cuándo subir y bajar esta dichosa barra. Ion contará con mejoras de ataque, las cuales en ti estaban muy inspiradas en Garou Mark of the Wolf e incluso en la estrella del puño del norte. Estas mejoras te van a costar unos puntos, los cuales vamos a obtener al finalizar cada capítulo. Pero si dentro de estos capítulos logras un rango SS o mayor, podremos obtener un punto adicional para irnos armando de una buena cantidad de ataques. Asimismo, el juego cuenta con un sistema de venganza cada que pierdes. Vaya, el enemigo que te derrote se llevará, digamos, parte de tu esencia, y la única forma de recuperarla es ir a pedirle la revancha. Pero bueno, no es tan fácil, ya que al derrotarte este enemigo será más fuerte, y te tocará estar más vivo si no quieres entregarle un poco más de tu esencia.
Un sistema tan técnico exige controles consistentes. Y es aquí donde aparece una de las mayores fricciones del juego. El input no siempre se siente tan preciso como debería. Hay ocasiones donde el personaje parece no responder con la inmediatez necesaria, o donde la transición entre las acciones no es tan limpia como el sistema demandaría. Y en un juego donde un error puede costarte gran parte de la vida, esa sensación de ligera imprecisión pesa más de lo normal. No se vuelve injugable, pero sí me generó bastante frustración en momentos clave. Y cuando el diseño exige maestría, la ejecución debería estar al mismo nivel, ¿no? Vaya, el juego es difícil, eso no entra en debate, pero la intención es clara, que mejores como jugador, no que el juego se adapte a ti, y en varios momentos realmente lo logra. Superar ciertos enfrentamientos genera una sensación real de progreso personal, pero la dificultad se ve afectada por dos factores importantes: las explicaciones poco claras de las mecánicas y la inconsistencia de algunos combates. El sistema de posturas y de decisiones narrativas que afectan habilidades es bastante interesante, pero el juego no siempre explica bien cómo funciona. Así que en lugar de sentir que estás descubriendo una profundidad elegante, a veces parece que estás intentando descifrar las reglas mal comunicadas. Y no digo que esté mal, porque aprender por ensayo y error es bastante válido. Pero aprender porque el tutorial no fue claro, me parece que ya es otro tema. Al inicio, los enemigos presentan un reto bastante fresco. Estamos aprendiendo, adaptándonos y memorizando los patrones. Pero conforme avanzamos se vuelve un poco evidente que la variedad no es tan amplia como uno esperaba. Muchos enfrentamientos repiten arquetipos con variaciones bastante grandes. Y esto, a mi parecer, genera un problema, ya que el combate depende de su diversidad para mantenerse interesante. Pero si los enemigos no evolucionan lo suficiente, la experiencia la empecé a sentir un poco repetitiva. Y no es que el sistema sea malo, es que no le da suficiente diversidad para brillar constantemente. Uno de los puntos más molestos son los tiempos de carga frecuentes entre combates. Bueno, al menos en la Nintendo Switch. Y en un juego que apuesta por la intensidad constante, interrumpir el flujo con cargas repetidas rompe bastante el ritmo. No son eternas, pero sí constantes. Y en un título donde vienes de derrotas duras o combates tensos, cada pantalla de carga amplifica bastante la frustración. No acaba destruyendo la experiencia, pero sí la desgasta mucho. Las peleas contra los jefes deberían ser el clímax del sistema, ¿no? Y visualmente lo parecen. Tienen presencia, un diseño agresivo y una intención clara de ser memorables. Sin embargo, en algunas de estas batallas se sienten más injustas que desafiantes. Los patrones poco claros o ventanas de castigo son confusas y generan una sensación de arbitrariedad. No todos los jefes caen en eso. Algunos enfrentamientos sí logran esa vibración épica de examen final, pero otros te dejan una sensación de que la dificultad no siempre está bien calibrada. Y en Ion Must Die, donde el combate es el corazón, eso se nota bastante. Pero bueno, lo que sí hace bien el juego es que posee una identidad visual bastante fuerte y memorable. Tiene un estilo brutal, y la estética agresiva le da una personalidad propia. La música acompaña perfectamente bien el tono, industrial, pesada e intensa. Refuerza la sensación de combate constante. La intención de diseño es bastante clara, crear un sistema técnico que premie el aprendizaje real, y cuando el combate fluye, se siente bastante poderoso. Terminar Ion Must Die me dejó una sensación mixta, pero interesante. No es un juego que te abrace, es uno que te empuja. Tiene momentos donde realmente entiendes su visión y conectas con su brutalidad estilizada. Pero también tiene fricciones técnicas y de diseño que impiden que esa visión alcance su máximo potencial. No es una obra maestra incomprendida, tampoco es un fracaso absoluto. Es un juego valiente con personalidad que tomó decisiones arriesgadas y que no siempre logró ejecutarlas con la precisión necesaria. Y eso lo convierte en algo bastante curioso, una experiencia imperfecta pero con carácter. Ion Must Die es para jugadores que disfrutan el combate técnico, que toleran las fricciones y que están dispuestos a aprender sistemas que no siempre están bien explicados.
Si buscas una experiencia fluida y pulida, probablemente esta no es tu mejor opción. Pero si te atrae la idea de dominar un sistema exigente dentro de una estética brutal y diferente, aquí hay algo que vale la pena experimentar. No es perfecto, no es cómodo, pero tampoco es olvidable. Y a veces eso, en un mar de juegos seguros y reciclados, dice bastante. Yo soy Salvador y esto fue Ion Must Die. Si te gustó la reseña, ya te la sabes, deja tu like, compártelo con tus panas y activa la campanita para próximas reseñas de